El fútbol es un deporte donde lo imposible se convierte en realidad, donde las selecciones pequeñas logran desafiar a gigantes y dejan huellas imborrables en la memoria colectiva. Cada Copa del Mundo es una nueva oportunidad para que una nación desconocida se levante y desafíe la lógica, recordándonos que en el césped verde, la historia no siempre la escriben los favoritos. Desde 1990 hasta Qatar 2022, varias selecciones sorprendieron al planeta, demostrando que el corazón, la pasión y la determinación pueden derribar las murallas de la tradición y la jerarquía futbolística. En Italia 1990 ocurrió uno de los capítulos más inolvidables, Camerún. Era apenas su segunda participación en la Copa del Mundo, y nadie esperaba nada de ellos. Sin embargo, sorprendieron al vencer a la Argentina de Maradona, la vigente campeona del mundo, en su debut. Aquel 1-0 fue más que un resultado, fue el inicio de un fenómeno. Luego vencieron a Rumanía y, aunque cayeron goleados contra la Unión Soviética, clasificaron como líderes de grupo. En octavos eliminaron a Colombia gracias a la viveza de Roger Milla, aquel veterano que se convirtió en símbolo de un continente. Camerún llevó a Inglaterra al límite en cuartos de final y solo quedó eliminado en la prórroga. 3 victorias históricas y la sensación de que África tenía voz propia en la élite del fútbol mundial. Nadie lo olvidó. 4 años después, en Estados Unidos 1994, fue Bulgaria la que escribió un capítulo dorado. El equipo balcánico llegó al torneo tras eliminar a Francia en las eliminatorias, pero su debut fue un desastre, cayeron 3-0 ante Nigeria. Parecía que todo acabaría rápido, pero el destino tenía otros planes. Bulgaria goleó a Grecia y luego venció a la poderosa Argentina, avanzando a octavos. Allí derrotaron a México en penales, un logro inédito. Lo más impactante llegó en cuartos, se enfrentaron a Alemania, la campeona defensora, y la eliminaron con un 2-1 inolvidable. Ese triunfo los colocó en semifinales, donde cayeron ante Italia, pero aún jugaron por el tercer puesto frente a Suecia. Perdieron 4-0, sí, pero eso no borró la hazaña. Bulgaria alcanzó el cuarto lugar y, con Hristo Stoichkov como estrella, se ganó un lugar eterno en la historia. Francia 1998 sería recordado por un nuevo debutante que llegó para quedarse, Croacia. Apenas habían formado su federación tras independizarse y lograron clasificar al Mundial después de vencer a Ucrania en el repechaje. Llegaron como desconocidos, pero lo que hicieron en tierras francesas fue asombroso. Superaron a Jamaica y Japón en la fase de grupos, eliminaron a Rumanía en octavos y, en cuartos, humillaron a Alemania con un 3-0 inolvidable. Ya en semifinales, se toparon con el anfitrión y futuro campeón, Francia. Dabeker adelantó a los croatas, pero Thuram dio vuelta el partido con un doblete. La derrota dolió, pero Croacia no se rindió. En el partido por el tercer lugar vencieron a Holanda y se quedaron con el bronce en su debut. 5 victorias, 2 derrotas y el nacimiento de una selección que, con el tiempo, seguiría sorprendiendo. En Corea y Japón 2002 la revelación legítima fue Turquía. Su regreso a la Copa del Mundo después de casi medio siglo fue épico. Compartieron grupo con Brasil, Costa Rica y China. Perdieron contra los brasileños, empataron con Costa Rica y golearon a China para clasificarse. En octavos vencieron a Japón, en cuartos superaron a Senegal con un gol de oro y en semifinales volvieron a enfrentarse a Brasil, cayendo con dignidad. En el partido por el tercer puesto, Turquía se midió con Corea del Sur y ganó 3-2, asegurando la medalla de bronce. Aquella selección, con jugadores como Hakan Şükür, dejó una huella imborrable en la historia de su país. Alemania 2006 vio nacer una ilusión en Ucrania. Era su primera Copa del Mundo y el debut no pudo ser peor, una goleada 4-0 ante España. Sin embargo, el equipo se levantó. Venció a Arabia Saudita y Túnez para clasificar, eliminó a Suiza en octavos en una dramática tanda de penales y alcanzó los cuartos de final, donde cayó ante la futura campeona Italia. Para un país recién llegado a estas instancias, fue un logro enorme, un debut que les dio orgullo y experiencia internacional. Sudáfrica 2010 estuvo marcado por un drama africano, Ghana. El equipo ganés clasificó a octavos tras vencer a Serbia, empatar con Australia y caer ante Alemania. En octavos derrotaron a Estados Unidos en tiempo extra, y en cuartos llegó el partido que nadie olvida contra Uruguay. En el último minuto del tiempo extra, un remate ganés iba directo a la red, pero Luis Suárez, con la mano, evitó el gol. Expulsado, concedió un penal que podía cambiar la historia. Asamoah Gyan falló y, en los penales, Uruguay eliminó a Ghana.
Aquella selección estuvo a un paso de ser la primera africana en llegar a semifinales. El destino les fue cruel, pero su coraje fue eterno. En Brasil 2014, el milagro lo obró Costa Rica. Llegaron a un grupo imposible con Uruguay, Italia e Inglaterra, 3 campeones del mundo. Pero nada los intimidó. Derrotaron a Uruguay con autoridad, vencieron a Italia y empataron con Inglaterra, terminando líderes invictos del grupo de la muerte. En octavos eliminaron a Grecia en penales, y en cuartos llevaron a Holanda al límite, cayendo solo en tanda de penales. Costa Rica no perdió un solo partido en tiempo reglamentario. Fue la mayor hazaña en la historia del fútbol centroamericano, un mundial que les dio respeto universal. Rusia 2018 tuvo 2 sorpresas, el anfitrión y Croacia. Rusia no llegaba con expectativas, pero venció a Arabia Saudita y Egipto, avanzando a octavos. Allí dieron la sorpresa eliminando a España en penales, algo que parecía imposible. En cuartos llevaron a Croacia a otra tanda de penales, donde finalmente cayeron. Aún así, el país celebró una actuación inesperada que los llevó entre los 8 mejores. Pero fue Croacia quien se robó la gloria. El equipo, que ya había brillado en 1998, volvió con fuerza. Superó su grupo con paso perfecto, eliminó a Dinamarca, Rusia e Inglaterra, siempre peleando hasta la prórroga o los penales. En la final, aunque cayeron ante Francia, lograron un histórico subcampeonato. Una nación pequeña, con apenas 4 millones de habitantes, se colocó entre los más grandes del planeta. Y entonces llegó Qatar 2022, donde Marruecos hizo historia. En el grupo compartido con Bélgica, Croacia y Canadá, muchos pensaban que serían eliminados rápido. Pero empataron con Croacia, vencieron a Bélgica y derrotaron a Canadá, clasificando primeros. En octavos eliminaron a España en penales. En cuartos sorprendieron al mundo venciendo a Portugal, con Cristiano Ronaldo viviendo su último mundial. Marruecos se convirtió en la primera selección africana en llegar a semifinales. Cayeron ante Francia, pero lucharon como leones, y en el partido por el tercer lugar fueron derrotados por Croacia. Aún así, terminaron cuartos y se ganaron el corazón del mundo entero. Fue un triunfo no solo para Marruecos, sino para todo un continente.